importante. Yo me sumo a un bloque oficialista de concejales, primero por mi pertenencia al Partido Socialista y luego por integrar el Frente, que expresa con Pablo una renovación, una nueva etapa dentro de una continuidad. Entonces entiendo que una de mis tareas va a ser el apoyar las distintas iniciativas que permitan al intendente llevar adelante la continuidad y los cambios que la ciudadanía expresó con su voto. Y por otro lado también hay una expectativa en torno a la composición del cuerpo. Vamos a ser paritariamente varones y mujeres concejales. Yo desconozco si en otro momento de la historia se dio. Me parece que le da una situación en la que se puede pensar en trabajar transversalmente temáticas y que sería una oportunidad muy importante como para dejarla pasar. Creo que requiere la responsabilidad de quienes nos integramos. Lo charlábamos el otro día también con Susana Rueda, que se integra también en esta ocasión, que tendría que haber una diferencia respecto de composiciones anteriores en que las mujeres éramos minoría. La idea es poder aportar desde mi experiencia en el Ejecutivo. Me parece que es un valor el hecho de haber pasado por la gestión, de tener contacto con muchísimas reparticiones, el hecho de que la Secretaría General articula con todas las áreas cómo se desarrolla la política en los territorios, permite conocer y saber qué cosas pueden llegar a funcionar mejor que otras, y bueno, este contacto también para saber que las normas que se dictan en el Consejo lleguen a implementarse, que no quede en una cuestión declamativa, en una posición individual de un legislador, de un concejal, sino que realmente puedan llegar a tener un impacto objetivo de transformación de condiciones de vida o simplemente de facilitar o remover obstáculos que a veces esa proliferación de ordenanzas y de reglamentaciones generan en la vida cotidiana. Así que es un poco la idea. Después ver qué encuentro y en qué comisiones me toca concretamente trabajar. Por mi trayectoria, yo fui 4 años directora del Centro Municipal de Distrito Este, en una época difícil también, año 2008, donde era un momento de crisis y bueno, realmente me marcó y sigo desarrollando también allí mi militancia. Entonces, bueno, tengo, me parece, un conocimiento de que hay cuestiones de que si bien en estos años de gestión del Frente Progresista y del socialismo se han transformado, hay muchas otras que han quedado pendientes y hay un contexto de una crisis de una gravedad tal que muchas otras se han retrocedido. Entiendo que en este marco tenemos que tener una gran responsabilidad y que el desafío, como te decía antes, también es buscar qué cosas desde los legislativos podemos aportar para aliviar situaciones que hoy están siendo muy críticas, de una gravedad enorme en cuanto a las condiciones de vida, sobre todo de los jóvenes, de los adolescentes, de los niños en situación de vulnerabilidad. Y por otro lado, esto promover como una integración para lograr que haya, digamos, las mismas posibilidades para todos, independientemente del lugar donde se nazca o donde toque vivir. Me parece que Pablo también lo va diciendo con su mensaje en esta coyuntura y en este momento difícil, el sostener esa igualdad en cuanto a los servicios de salud, de desarrollo social, educativos. Me parece que va a ser una prioridad importante y avanzar en otros desafíos que tienen que ver con esta integración, que no son menores y que creo que nos va a requerir agudizar el ingenio para poder buscar o fuentes de financiamiento alternativos o ver de qué manera se reestructura el financiamiento municipal para poder sostener que el transporte siga llegando a toda la ciudad, que no generemos, que no dejemos solos en este momento difícil a los que más necesitan esa presencia del Estado, en un momento de crisis y en un momento en que el Estado ve recortadas sus posibilidades de llegar producto de la gran crisis económica que estamos viviendo. Entonces entiendo que habrá que hacer mucha escucha, mucha presencia y mucho contacto personal también con los vecinos y vecinas que nos den permanentemente el termómetro de estas necesidades y bueno, la madurez entre todos los legisladores como para lograr los acuerdos necesarios para que esta situación no se agrave y muy por el contrario pueda ir recuperándose. En el ámbito más macro, esto que te decía, hay muchas cuestiones que han ido construyéndose que a veces son más obstáculo que estímulo, por ejemplo, para el desarrollo de actividades.
Un ejemplo que te puedo dar, no sé, en las iniciativas, los emprendedores, los comerciantes, la gente que quiere iniciar algo en un contexto de crisis, a veces, además de la crisis, se encuentra una serie de normas, lo veíamos en la presentación de la habilitación online, hay más de 300 ordenanzas y normativas que regulan las habilitaciones de los comercios y las industrias. A lo mejor no es una gran cosa o no es algo que uno pueda salir a difundir demasiado, pero el hecho de trabajar para ordenar todo eso y para facilitarle la vida cotidiana al que tiene que realizar esas acciones, me parece que sería una buena forma de ayudar desde lo estrictamente legislativo, sin necesidad de pedirle al Ejecutivo que haga inversiones, digamos, nuevas o que no estuvieran previstas. En materia de derechos, bueno, por haber atravesado esa etapa de la gestión y por mi pertenencia, digamos, y mi formación, la sensibilidad con lo social es lo que nos caracteriza, digamos, a los socialistas. Con lo cual me parece que el buscar nuevas formas organizativas y colaborativas para poder llegar en un momento en que el Estado no puede absorber todo por sí mismo en articulación, por ejemplo, con lo que es el cuidado de la primera infancia, en materia de violencia de género, donde si confiamos exclusivamente o ponemos toda la carga en que el trabajo lo haga el Estado y no articulamos con organizaciones y con los recursos que haya en la sociedad, académicos o de personas que tengan interés en trabajar voluntariamente en los temas, me parece que va a ser muy difícil poder llegar y poder dar respuesta porque los desafíos son muy grandes. Entiendo que desde el Consejo también se puede hacer un trabajo con las organizaciones y con la ciudadanía en su conjunto para generar algunas formas innovadoras para abordar esos problemas, que no sea la tradicional demanda ciudadana, respuesta del Estado con un paquete cerrado o con un programa cerrado. Primero porque eso es muy costoso y segundo porque generalmente no da respuesta a la complejidad y a la diversidad de situaciones que hay. Es imposible que nosotros pongamos, o sea, un trabajador social en cada domicilio en el que haya dificultades. Entonces me parece que son alternativas que las podemos ir pensando y me parece que va un poco el eje en torno a eso, ¿no? Al poder facilitar que se generen emprendimientos y formas alternativas de la economía social o de las pequeñas y medianas empresas y por otro lado, en materia de lo social, pensar en nuevos mecanismos que articulen recursos y que pongan en juego otros actores que a lo mejor hoy no están teniendo tanto protagonismo y que pueden ser artífices de soluciones innovadoras. Yo creo que son procesos inevitables en alguna medida, el crecimiento, el desarrollo, la consolidación y también en algún punto el amesetamiento o a lo mejor el hecho de estar tanto en gestión que se transforme quizá la gestión en un fin en sí misma y a veces perder un poco esa sintonía o esa coincidencia con la agenda ciudadana. A mí me parece que lo que pasó fue un poco que es un proceso a veces natural, ¿no? Que uno se enamora de su propia obra, de sus propios proyectos, que cree que son bárbaros, pero falla a veces en conectar con lo que la mayoría de la población quizá le está preocupando en este momento. Y aunque sean temas que a lo mejor sean de difícil abordaje desde una escala local, o por ejemplo en mi caso ahora desde los legislativos, me parece que amerita esto que yo te comentaba, cuáles son mis inquietudes, me parece que tiene que retroalimentarse permanentemente con lo que esté escuchando y con lo que estén planteando los vecinos que son a quienes representamos. Entiendo que ese desgaste quizá de tantos años al frente de una gestión y también entiendo que hay cierta razonabilidad en las críticas acerca de la falta de un funcionamiento más participativo dentro del propio frente. Son cosas que debemos corregir, ¿no? Que tenemos esta oportunidad de corregirlas, esta renovación dentro de la continuidad, pero que no hay que descansar en que sean iniciativas personales de un intendente, de un concejal, sino que deben dársele canales institucionales. Las reuniones periódicas, esas conversaciones, porque así como decimos, hay que escuchar a la ciudadanía, también hay que escuchar a los referentes y a las personas que cotidianamente llevan adelante los proyectos políticos. Así se avanzará quizá un poquito más lento, será un poquito más despacio, pero será un cambio sólido e irreductible en términos de que va a estar realmente apropiado por todos los que lo tienen que defender. Entiendo que en los últimos años quizás estos procesos se descuidaron un poco y que, bueno, estamos a tiempo de corregirlos. Afortunadamente la realidad es dinámica y vemos que en nuestro país
y no es una excepción la ciudad y la provincia, en 2 años puede haber realmente cambios muy importantes y cosas que no se valoraban se ponen en valor, y entiendo que hay una gran oportunidad para aprender de los errores en el marco del contexto, leyendo correctamente el contexto político, económico y social que nos toca, y poder generar estas instancias que entiendo que en el Consejo también deben existir, reuniones periódicas, funcionamiento como frente, y buscando qué nuevos actores y aliados, quizá decepcionados de un proyecto nacional que vemos agotado, pueden apostar también a sumarse. Creo que hay grandes posibilidades, pero requiere de que seamos muy consistentes y muy serios en esa construcción.